Bienvenidos, buscadores de misterios, al canal Misterios Misteriosos. ¿Están listos para adentrarse en una historia que pondrá a prueba los límites de su coraje? Porque lo que les traemos hoy no es solo un relato de terror, es una advertencia. En el pueblo perdido de San Damián, algo maldito acecha entre la niebla. Un autobús desaparecido sin rastro, figuras inhumanas que susurran en la oscuridad y habitantes que ya no son lo que eran. La niebla no es solo niebla, está viva, tiene hambre, y ha elegido su próximo festín. ¿Se atreverán a quedarse hasta el final? ¿A descubrir qué se esconde bajo el cráter helado que devoró un pueblo entero? Porque una vez que entran en San Damián, quizá nunca puedan salir. Si están preparados, dense un respiro hondo, bajen las luces y prepárense. Porque esta historia, no les soltará tan fácil. ¿Listos, buscadores de misterios? La niebla los espera. La carretera a San Damián era una herida abierta en medio de la nada. Un camino de asfalto agrietado, flanqueado por pinos que se inclinaban como espectros bajo el viento. Esa noche, la tormenta no había sido anunciada. Llegó sin previo aviso, como si alguien, o algo, la hubiera convocado. El autobús Transportes del Norte, con su pintura descascarada y faros amarillentos, avanzaba renqueante bajo la lluvia. 12 pasajeros. 12 almas que no llegarían a su destino. ¿Cuánto falta?, preguntó una mujer desde el asiento trasero, apretando un rosario entre sus dedos. El conductor, Ernesto Rojas, ni siquiera giró la cabeza. Sus nudillos blancos. Señora, si esta maldita lluvia lo permite. Pero entonces, la niebla apareció. No se deslizó desde los bosques como debería. No. Se materializó de la nada, espesa, voraz, devorando la luz de los faros en segundos. Ernesto pisó el freno, pero el autobús no redujo la velocidad. El motor aulló, como si algo lo jalara desde adelante. ¡Carajo! El grito se ahogó. Las luces interiores parpadearon. Fuera, alguien golpeó el vidrio. No alguien. Algo. Una figura alta, demasiado alta, se recortó contra la niebla. Brazos largos, delgados como alambres, terminados en garras que arañaron el cristal con un chirrido metálico. Los pasajeros gritaron. Una niña lloró. El autobús se detuvo de golpe, pero las puertas se abrieron solas. Y entonces, la niebla entró. No como vapor, no como bruma, como una mano. Ernesto fue el último en verlo. La niebla se enroscó alrededor de los pasajeros, tapando bocas, cegando ojos, arrastrando cuerpos hacia el exterior. Alguien, quizás el hombre del asiento 4, logró gritar. No nos mires. Cierra los ojos. Silencio. El autobús quedó vacío. Amanecer en San Damián. Los primeros en llegar fueron los hermanos Mendoza, ganaderos que buscaban una vaca perdida. Encontraron el autobús estacionado en medio de la carretera, motor apagado, puertas abiertas. ¿Y los pasajeros?, murmuró el menor, escaneando los asientos vacíos. Fue entonces cuando el olor los golpeó, carne quemada, dulzón, mezclado con algo más, algo podrido. El maletero estaba abierto. Dentro, manchas negras y pegajosas se escurrían hacia el suelo. Llama al sheriff, dijo el mayor, retrocediendo. Y dile que no venga solo. Mientras se alejaban, una última ráfaga de viento movió la niebla que aún merodeaba entre los árboles. Y por un instante, alguien, o algo, respiró desde dentro. El sheriff Eduardo Vázquez no creía en fantasmas. Pero el autobús abandonado en la carretera, con sus asientos vacíos y ese olor a podrido que se pegaba a la garganta, le hacía dudar de todo. No hay sangre, murmuró, pasando la linterna por los vidrios empañados. Ni lucha. Como si se hubieran evaporado. Su ayudante, Ramírez, un muchacho de 22 años con una fe inquebrantable en lo racional, señaló las marcas en el suelo. Huellas, jefe, pero no humanas. Eran largas, delgadas, con 3 dedos terminados en garras, y se dirigían hacia el bosque. El primer testigo, la vieja Maura Gutiérrez, vivía en una choza al borde del camino. Esa noche, el llanto de sus perros la despertó. Cuando miró por la ventana, vio la niebla moviéndose contra el viento. Era como si respirara, susurró, temblando, las uñas clavándose en su taza de café frío.
y luego salieron. ¿Quiénes?, preguntó Vázquez, inclinándose hacia adelante. Los ojos de Maura se llenaron de lágrimas. Cosas altas, más altas que un hombre, piernas que se doblaban hacia atrás, como patas de grulla, y los ojos. ¿Qué pasó con los ojos? No tenían, o mejor dicho, eran todos ojos. Ramírez soltó una risa nerviosa. ¿Está segura de que no era el miedo, señora? A veces la mente. Maura lo interrumpió con un gemido. Las vi arrastrar algo que luchaba. Y luego miraron hacia acá. Su voz se quebró. Por eso ya no duermo con luz. El segundo testigo, el radioaficionado. Tomás el Orejas tenía el mejor equipo de transmisión en 100 kilómetros a la redonda. Esa noche, mientras sintonizaba frecuencias perdidas, captó algo. Al principio pensé que era interferencia, dijo, pasando la cinta. Pero escuchen. La grabación crujía, pero entre el estático se distinguían voces. Déjennos ir, por el amor de... Un chillido. Algo que sonaba a hueso rompiéndose en cámara lenta. Y luego, claro como el agua. No miren hacia arriba. No miren hacia arriba. No miren hacia... Silencio. Tomás apagó el reproductor. Lo peor es lo que viene después. Pulsó play otra vez. En los últimos segundos, antes de que la transmisión se cortara, se escuchaba un susurro. Como si algo, hubiera aprendido a imitar una voz humana. La primera víctima local, Lucio, el borracho del pueblo, fue encontrado al amanecer, arrodillado en medio de la plaza, rascándose los ojos hasta sacárselos. No quiero verlos más. No quiero verlos más. Aullaba, mientras la sangre le corría por la cara. Cuando Vázquez lo sujetó, Lucio giró la cabeza hacia él y, con una sonrisa demente, susurró. Ya están aquí. Y les gusta cómo gritamos. Luego, se desplomó. Muerto. En su bolsillo, encontraron un pedazo de tela del autobús desaparecido. Empapado en algo que aún latía. La casa del viejo Humberto había estado abandonada por décadas. Un cascarón de madera podrida, con ventanas rotas que gemían con el viento. Pero esa mañana, algo brilló entre los escombros. El sheriff Vázquez casi lo pisó. Un cuaderno de cuero negro, abierto en una página manchada de algo que no era tinta. Carajo. Las primeras líneas estaban escritas con pulso firme, pero hacia el final, las letras se desvanecían en arañazos frenéticos, como si la mano que las trazó hubiera empezado a descomponerse. Fragmentos del diario de Ernesto Rojas, conductor del autobús foráneo. Día 1, 11:47 p.m. Llovía cuando salimos. 12 pasajeros. Una ruta que he hecho cientos de veces. Pero algo estaba mal. Los árboles no se movían como deberían. Las sombras respiraban. 12:16 a.m. La niebla apareció de golpe. No apareció. Nos rodeó, como si hubiera estado esperando. El autobús perdió potencia. Los faros murieron. Alguien gritó, hay algo afuera. 12:23 a.m. Vi la primera figura. Alta. Demasiado alta. Piernas que se doblaban hacia atrás, como un insecto. No tenía cara. No, tenía demasiadas capas de piel superpuestas, moviéndose bajo su superficie. Y luego, los ojos. No eran ojos. Eran huecos llenos de estrellas. 12:34 a.m. La niebla entró. No fue un vapor. Fue como ser sumergido en gelatina viva. Se pegó a las caras de los pasajeros. La señora del Rosario gritó primero. Su boca se llenó de esa cosa. Se la tragó desde adentro. Sus ojos, Dios, sus ojos flotaron antes de reventar. 12:41 a.m. Corrí. No sé cómo. El autobús estaba vacío, pero las puertas se abrían y cerraban solas. Afuera, las figuras arrastraban cuerpos. No cuerpos. Pieles. Pieles llenas de niebla. Alguien me agarró del brazo. Era el niño de la 107. Sus labios estaban cosidos con algo negro. Susurró. No es niebla. Es un hambre con forma. Luego, se deshizo. Última anotación, sin hora, sin fecha. Estoy en la casa del viejo. Ellos me siguen. Puedo oírlos en las paredes.
Se hacen pasar por el viento, pero yo sé. Están probando mi nombre. Si alguien lee esto, no confíes en los espejos. Ellos usan los reflejos para viajar. Y Vázquez, si estás vivo, quema todo el pueblo. Lo que no estaba escrito. Entre las páginas, Vázquez encontró un dibujo. Un círculo de figuras delgadas, rodeando algo que parecía un ojo abierto en el cielo. Debajo, una palabra. Yotala. Ramírez palideció. Eso está escrito en la pared de la celda de Lucio. En ese momento, el viento golpeó la puerta. Y algo respondió desde el sótano. La luna sangraba sobre San Damián. No era metáfora. Desde el anochecer, el satélite había palidecido, luego enrojecido, hasta gotear un brillo carmesí que teñía las calles de falsa escarcha. Y la niebla, ahora más densa, absorbía esa luz como un vampiro. El sheriff Vázquez lo supo incluso antes de salir de la comisaría, algo había empeorado. Los primeros aullidos llegaron desde las granjas. No eran de lobos. Eran humanos. Los cambiados. María, la panadera, fue la primera en ser encontrada. Yacía en medio del camino, desnuda, retorciéndose como si sus huesos intentaran escapar de la piel. Cuando Vázquez se acercó, ella giró la cabeza con un crujido húmedo. Sheriff. Su voz era un chirrido de grillos. Tengo tanta hambre. Sus ojos ya no tenían iris. Solo líneas verticales, como las de un gato. Y su boca. 2 filas de dientes afilados, recién brotados de las encías. Ramírez retrocedió, llevándose la mano al arma. No se acerque. Pero María solo rió, un sonido que se partió en 3 tonos distintos. Ellos me prometieron que nunca más tendría miedo, y entonces se abalanzó. La iglesia de San Damián. Los pocos que aún conservaban la cordura se apiñaban entre los bancos de madera. El padre Alonso intentaba rezar, pero cada Padre Nuestro sonaba más frágil que el anterior. No dejen entrar a los infectados, gritó el herrero, barricando la puerta con cruces torcidas. Pero el viejo Tomás, el radioaficionado, solo miró hacia el techo con una sonrisa triste. Demasiado tarde. Todos siguieron su mirada. La niebla ya estaba dentro. Se arrastraba por los vitrales, se filtraba entre las tablas del piso. Y con ella, los susurros. ¿Oyen eso? La voz de una niña tembló en la penumbra. Dicen mi nombre. Alguien más comenzó a llorar. Porque no era imaginación. Algo, desde el exterior, imitaba las voces de sus seres queridos. Abran la puerta, mamá. Tengo frío. Juan, soy tu esposa. Déjame entrar. No tengas miedo. Solo queremos jugar. El padre Alonso se desplomó de rodillas. Demonios, susurró. Y la niebla, como si lo hubiera oído, rió. Lo que esperaba afuera. Vázquez y Ramírez llegaron justo cuando los muros de la iglesia comenzaban a sangrar. No era pintura. No era ilusión. La madera supuraba un líquido espeso y negro, y donde goteaba al suelo, las sombras se movían solas. Jefe, Ramírez señaló el campanario. Allí, encaramadas como arañas, 3 figuras los observaban. Demasiado altas. Demasiado delgadas. Demasiado parecidas a lo que alguna vez fueron humanos. Carajo, Vázquez apuntó su revólver. Están aprendiendo. Porque ahora, las criaturas vestían harapos de la ropa que les habían robado a sus víctimas. Y una de ellas aún tenía la cara de Lucio, el borracho. Solo que ahora, le crecían cuernos. La última línea de defensa. Dentro de la iglesia, alguien comenzó a gritar. Sáquenme de aquí. Me están mirando desde las paredes. El padre Alonso alzó su crucifijo. Se derritió al contacto con su piel. Y entonces, los vitrales estallaron. El amanecer no llegó. En lugar del sol, una oscuridad lechosa se extendió sobre San Damián, como si el cielo hubiera sido tapado con un velo de piel muerta. El viento murió. Los grillos enmudecieron. Hasta el crujir de la madera bajo las botas de Vázquez sonó ahogado, como si algo estuviera absorbiendo el sonido. El pueblo era un cadáver. Calles vacías. Puertas abiertas de par en par. Platos con comida a medio morder.
ahora cubiertos de un moho negro que latía suavemente. Y los espejos. Todos los espejos estaban empañados con la misma frase, escrita con dedos invisibles. Nos llevamos todo. Ramírez, con la mano temblorosa sobre su pistola, se detuvo frente a la vidriera de la farmacia. Jefe, ¿eso es sangre? No, era otra cosa. Las letras resumaban un líquido aceitoso, irisado, que cambiaba de color bajo la luz ausente. Y cuando Ramírez se acercó, su reflejo parpadeó. Por un instante, en el espejo, su imagen sonrió sin que él lo hiciera. El cráter. Lo encontraron en la plaza central. Un hoyo perfecto, de unos 20 metros de diámetro, bordes tan lisos que parecían pulidos por siglos de erosión. Del fondo, ascendía un vapor denso y brillante, pero no era vapor, era como observar el aire sobre un asfalto ardiente, pero invertido, como si el calor viniera de abajo. Y había sonidos. No eran gritos. No eran aullidos. Eran ecos de algo mucho peor. ¿Escuchas eso?, susurró Vázquez. Ramírez asintió, pálido. Suena como cuando eras niño y pegabas el oído a un caracol. Pero en vez de mar, escuchas voces. Cientos. Miles. Todas susurrando al unísono. Todas diciendo la misma palabra. Yotala. Lo que brotaba. Fue Ramírez quien lo vio primero. Jefe, mira. En los bordes del cráter, algo crecía. Al principio parecían raíces. Luego, venas. Y finalmente, cuando la luz fantasmal las iluminó, revelaron su verdadera naturaleza. Dedos. Largos, esqueléticos, con articulaciones de insecto, emergiendo de la tierra como plantas malditas. Se retorcían, palpando el aire, probándolo. Y entonces, el cráter exhaló. Una bocanada de aire caliente, cargado con el olor a hierro y flores podridas, golpeó a los hombres. Dentro de ese aliento, había imágenes. Momentos robados de otras vidas. Una mujer corriendo en un pasillo sin fin, sus pies ensangrentados dejando huellas en forma de ojos. Un niño abrazando a su madre, excepto que la madre tenía 6 brazos y su sonrisa ocupaba toda la cara. Una ciudad bajo una luna roja, torres de carne y hueso retorciéndose hacia el cielo. Y luego, la peor de todas. San Damián, intacto, lleno de gente, pero con todos sus habitantes teniendo los mismos ojos sin pupilas, y sonriendo. La última transmisión. El radio de Vázquez crepitó de repente. Era Tomás, el radioaficionado, su voz distorsionada como si hablara desde el fondo de un pozo. Vázquez, si estás ahí, escúchame. No es un cráter. Es un estruendo. Un grito. Y luego, la voz de Tomás volvió, pero ya no era humana. Era el susurro de 1000 lenguas repitiendo. Ven, Eduardo. Mira qué bonito está todo ahora. Mira cómo brillan los huesos bajo la piel. La transmisión se cortó. En el silencio que siguió, los dedos del cráter comenzaron a arrastrarse hacia ellos. ¿El final, o el principio? Ramírez retrocedió, pero Vázquez no se movió. Jefe, tenemos que irnos. Ahora. Pero Vázquez solo señaló el cielo. Mira. Sobre ellos, la oscuridad se estaba partiendo. Como un huevo. Como un ojo que por fin abría su párpado. Y desde esa apertura, algo infinitamente grande comenzó a mirar hacia abajo. Ramírez cayó de rodillas, llorando. Vázquez, por su parte, se rió. ¡Qué puta ironía!, dijo, mientras la primera luz de Yotala lo bañaba. Al final, Lucio tenía razón. Nos llevamos todo. Y entonces, San Damián dejó de existir. Lo que quedó. Una semana después, el equipo de rescate encontró el pueblo perfectamente intacto. Casas en pie. Calles limpias. Hasta el olor a pan recién horneado flotaba en el aire. Pero no había un solo alma. No humanos, al menos. Porque en la plaza central, donde debería estar el cráter, había un espejo. Y dentro de él, bajo una luna roja que nunca se movía, figuras altas y delgadas paseaban con pieles nuevas, riendo con voces que eran casi humanas. Casi. En el marco del espejo, tallado con uñas o garras, una última frase.
Volveremos cuando los llamen. Y en el reflejo del Seri que se acercó a investigar, algo parpadeó. Fin. Felicidades, valientes buscadores de misterios. Lograron llegar hasta el final de esta escalofriante historia, y eso demuestra que tienen nervios de acero. ¿Qué les pareció el misterio de San Damián? ¿Los dejó con esa sensación de que algo los observa desde la oscuridad? O tal vez se preguntan si, en algún lugar, esa niebla maldita sigue esperando su oportunidad. Queremos saber qué sintieron, así que déjenos sus teorías y reacciones en los comentarios. Y atención, porque la próxima historia que les traeremos será igual de inquietante, igual de misteriosa y, por supuesto, llena de esos detalles que hacen que revisen 2 veces las sombras de su habitación. No se la pierdan. Si les gustó este viaje a lo desconocido, no olviden darle a me gusta, compartir con otros aventureros y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse ninguna de las próximas expediciones a lo inexplicable. Hasta la próxima, buscadores de misterios misteriosos. Recuerden, el mundo está lleno de secretos, y nosotros estamos aquí para encontrarlos. Nos vemos en la siguiente historia.